Ese es el título para el día de hoy: el rapto de la iglesia. Una doctrina que se ha predicado mucho, sin embargo, se ha enseñado de diferentes posturas, es decir, diferentes interpretaciones, siguiendo a veces la hermenéutica y a veces no, de ahí que salgan distintas interpretaciones. Vamos a leer primero el texto de la primera carta a los tesalonicenses en su capítulo 4. Estamos ya en la plática número 12 de las epístolas paulinas y nos ocupa todavía el capítulo 4 de la primera epístola que Pablo escribió, que fue esta dirigida a los creyentes de la ciudad de Tesalónica. Así que en primera a Tesalonicenses 4, a partir del verso 13, dice lo siguiente: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiere el apóstol Pablo que nuestra tristeza no sea desesperanzada, que sea una tristeza natural, pero no sin esperanza, y que nos alentemos con estas palabras. Creo que es por eso que muchos de los que somos invitados a dar una reflexión en un funeral, casi por regla, leemos este pasaje. Claro, hay otros pasajes que también se pueden compartir, del Apocalipsis, del Evangelio de Lucas, del Evangelio de Juan, de la segunda a los Corintios, pero este es uno de los pasajes más significativos en medio del dolor de una familia que ha perdido a un ser querido. Aquí tenemos varios hermanos que recientemente han perdido a alguien, y algunos pues no están aquí, pero pues recuerdo desde nuestro hermano Armando Flores, ¿no? Por allá del 18, 19, de Gerardo Gómez, en fin, en adelante. Y ahora pues está Basti y conectados los papás de Dani, hermano Mauricio, su esposa. Está Noeli, que nos compartía, que perdió a una tía, ¿verdad? Está nuestra hermana Alice, con la pérdida de su hermana, y pues en una época anterior, su mami, un hermano y su hijo, ¿verdad? Y así, alguien más, de los que están aquí ahora, el hermano Jorge Pineda, ¿verdad? También pues no tiene mucho que partió. ¿Quién más? No quiero... La hermana Berta que perdió. Hermano Memo, esposo de Bertita, y luego el papá de Bertita, ¿es cierto? Sí, en fin, no sigo para no omitir, pero de los que están aquí ahora menciono. ¿Y
¿qué nos dice este pasaje? ¿Por qué es tan importante este pasaje? Déjenme comenzar por, decía yo al principio, una de las interpretaciones más difundidas sobre el rapto secreto. Así se llama, no solo el rapto de la iglesia, sino el rapto secreto, que forma parte de una corriente teológica, más propiamente una rama de la teología, que se trata de lo futuro, se llama la escatología. Esta corriente de la escatología se conoce como dispensacionalismo. Y aunque no la vamos a explicar ampliamente, sí podemos decir varias cosas, que muchos de nosotros venimos de allá, del dispensacionalismo. Levantemos la mano los que venimos de allá, yo primero. Sí, yo. Muchos años, ¿no? Martita, pues tú me conoces. Muchos años. Y pues es una doctrina que dice que en un día y en una hora que no sabemos, Jesús va a llegar hasta las nubes y los cristianos van a desaparecer. Y por cierto, no siempre cualquier cristiano, sino cualquier cristiano que ande bien con el Señor. De ahí que siempre el cristiano con esta doctrina vive en la duda de, ¿y si viene el Señor, me voy o no me voy? Y estoy en el cine, ¿me quedo en el cine o me voy con el Señor? Y cosas así, ¿verdad? Y total que cuando no encontramos un familiar, ya fue el rapto. Y más de uno ha tenido un buen susto, porque llegó a la casa y no estaba nadie y dijo, ya fue el rapto, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchas películas y libros promoviendo esta doctrina, libros pues ahora ya muy conocidos de tiempo, de un autor que se apellidaba Ironside, la Biblia anotada de Scofield, todos los libros de Gordon Lindsay, de la agonía del gran planeta Tierra, la película que se llamaba como Ladrón en la Noche, ¿no? Una película de las que se pasaban todavía con carretes. ¿A quién le tocó ver esa película? Bueno, uno se espantaba con esa película y hasta la usaba de evangelismo, ¿no? A veces la persona se espanta y cree y acepta a Cristo. Luego esa película ya quedó viejita y con las superproducciones de las mega iglesias norteamericanas se hizo toda una serie de películas y libros que se llama Dejados Atrás, que está peor todavía. ¿Qué proponía esta película? ¿Qué proponía esta doctrina? Decía hace un momento que en algún punto del tiempo que no podemos decir, Jesús viene y los cristianos se desaparecen. Paradójicamente, aunque se dice que no podemos saber el día y la hora, los intentos de personas que le han puesto fecha al retorno de Cristo han sido muchos. A cada rato sale alguien diciendo que ahora sí, en tal mes, de tal año, viene Cristo. Yo recuerdo a un apóstol de Guatemala, o supuesto apóstol de Guatemala, que había dicho que Jesús venía en octubre del 88. Por ese mismo tiempo conocí a un profeta que decía que Jesús venía en el 86. Y luego otro apóstol que decía que Jesús iba a venir en el 95. Y así, y en el 2000, ¿no? ¿Cuántos no esperaban que Jesús viniera en el 2000? Y cuando la supuesta profecía maya, que ni siquiera estaba bien interpretada, porque no era más que el nuevo ciclo de un calendario maya, también hubo predicadores muy famosos en las redes, de cuyo nombre no quiero acordarme, que dijeron que Jesús venía en el 2012. Y así, en el 2015, que yo no sé si también para este año haya por ahí alguna profecía de que Jesús viene en septiembre para la fecha del Yom Kippur, la cuarta luna roja y cosas así, que apantallan incautos y ponen fechas. Cuando Jesús fue muy claro, nadie sabe el día y la hora, no les toca a ustedes, dice después de resucitar. Y aún dice, ni los ángeles, ni el Hijo sabe, más que el Padre. Si no sabe el Hijo, ¿cómo va a saber usted? No me diga eso.
que si Jesús va a venir en la mañana o va a venir en la noche, pues va a venir en la mañana y en la noche, porque es un planeta redondo, y en algunos lugares de noche y en algunos lugares de mañana, ¿no? Pues sí. Entonces los cristianos se iban a desaparecer y la gente se iba a preguntar, ¿dónde están todos esos cristianos? Esta como fue una interpretación sobre todo norteamericana que nació en el conflicto con el socialismo ruso, la Guerra Fría, ¿se acuerdan? Entonces parecía que en países como Estados Unidos se desaparecían muchos conductores, pilotos de aviones, de trenes, como si todos fueran cristianos, y había un caos terrible, ¿no? Seguramente en Rusia no se desaparecía nadie, porque era el anticristo, ¿no? Esa doctrina de Rusia era el anticristo. Y al final la gente iba a decir que los ovnis se llevaron a los cristianos. ¿Y por qué se llevaron a los cristianos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahí se iba a levantar una figura, el anticristo, que en medio de ese caos iba a unificar el mundo, a unificar la moneda y a dar una explicación de cómo esos cristianos que estorbaban el progreso y la religión mundial habían sido quitados para que la humanidad al fin tenga éxito. Iba a engañar a todo el mundo, incluso al Israel restaurado, que en esa doctrina hay también una gran confusión. Suponer que el actual Estado de Israel es el Israel de la Biblia, imagínense un tachezote así de grandote. No es cierto. ¿Ok? El Estado actual de Israel no es el Israel de la Biblia. Es otro tema, pero no lo es. Por lo pronto es un Estado laico, nunca ha pretendido ser una teocracia bíblica, y es un Estado fundado en el concepto europeo moderno del Estado. Y además hay mucha gente que no es judía, y muchos judíos que no son religiosos, y muchos judíos viven fuera, en otros lugares. Pero iban a reconstruir el tercer templo, ahora con la guerra esta de Israel contra Irán, Israel contra Palestina, las expectativas, las predicaciones sobre que eso es una señal de que Cristo ya va a venir, y de que los judíos y los cristianos evangélicos sionistas están cooperando y tratando de que se reconstruya el tercer templo. ¿Por qué? Porque supuestamente en ese tercer templo restaurado, como hubiera sido el de Salomón, ahí va a entrar el anticristo, se va a hacer pasar por Dios para que luego los judíos lo rechacen y entonces venga Cristo, ¿no? Todo eso, lo estoy diciendo muy apresurado. Pero claro, esas doctrinas dejaban muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, en el rapto, en esa película, una niña va comiendo un helado, pero como se va en el rapto, el helado se queda tirado en la banqueta y ya la cámara nada más enfoca el helado. Entonces uno dice, entonces en el rapto, ¿se queda la ropa o me voy con ropa? ¿Con zapatos o sin zapatos? ¿No? Por ejemplo, ¿no? O, por otro lado, dice, bueno, si no me fui en el rapto, ¿será muy grave? Por ejemplo, si mi familia se fue y yo no me fui, al final uno dice, si no me fui en el rapto, ¿qué me va a tocar aquí? En los 7 años de la gran tribulación. ¿Qué me va a tocar? La persecución. Y si yo le soy fiel a Cristo y me matan por Cristo, ¿quién se llevó la mejor parte? ¿El que se fue en el rapto o el que murió por Cristo? Eso es una inconsecuencia, ¿no? Por otro lado, dicen que cuando sea el rapto y se vaya a la iglesia, se quita el Espíritu Santo. Si yo no me fui en el rapto porque era un cristiano tibio, chocolatón, y cuando ya se va el Espíritu Santo, ahora sí ya soy un cristiano dispuesto a morir por Cristo, sin el Espíritu Santo, esa es otra inconsecuencia, ¿no? Y luego resulta que en la gran tribulación va a haber 144,000 judíos, predicadores, limpios, puros,
que van a dar testimonio en todo el mundo. O sea que la iglesia no cumplió y Dios tuvo que traer otro grupito mejor que la iglesia, un grupito que no es la esposa. ¿No está extraño? Y podríamos multiplicar las preguntas, ¿no? Porque en realidad alguien podría decir, bueno, pero aquí lo acabamos de leer. ¿No dice ahí que Jesús va a venir hasta las nubes y que seremos arrebatados para encontrarnos con Él? Sí dice eso. Sí dice eso. Pero hay varias cosas que aclarar. Primero, ¿qué pasa con nosotros mientras Jesús no regresa? Y segunda, cuando Jesús regrese y lo encontremos, ¿para dónde nos vamos? A ver, imagínense, y ahorita más adelante regresamos. Me encuentro con Jesús en las nubes, ¿de ahí me voy para arriba o para abajo? Para abajo. Ahí está la cosa importante, ¿no? Bueno, vamos a ligar esto que estamos estudiando hoy, del 13, que tampoco, hermanos, ese tampoco es a la vez una partícula o una palabra conjuntiva, es decir, hila con lo anterior. ¿De qué se trataba lo anterior? De cuidar nuestro vaso. Acá hay lugares, pasen por favor. Aquí hay 1, 2, 3. El pasaje anterior hablaba de cuidar nuestro vaso, es decir, nuestro cuerpo. Y de ver en el prójimo, en el cuerpo, en la vida física del otro, a un prójimo amado que siente igual que yo, por el cual Cristo murió al igual que por mí. De eso se trataba, ¿no? Y nos invitaba entonces Pablo a vivir en santidad y honor a partir de esta vida física. Entonces, el tema central que estaba tratando es el cuerpo. La transmisión del video está muy deteniéndose mucho. No tenemos manera de resolver eso. Se está grabando. Es por la comunicación. ¿No lo conectamos directamente? A ver, hermanos a la distancia, seguramente ya están un poco desesperados por la calidad de la transmisión. Nos explican los jóvenes de cabina que aquí la señal de red es muy baja. Los que se levanten, agáchense porque la cámara capta puras cabezas. La señal de red está muy lenta, pero se está grabando. Y ya que termine el culto, Sam nos va a hacer favor de editar la predicación sin estos defectos y ya lo van a encontrar en el canal Estudios Cristian Gómez. Entonces, no se desesperen. Ya para la repetición, ya que van a sacar sus notas, ya lo van a ver bien. ¿En qué estábamos? El tema es el cuerpo, ¿no? Que nuestro cuerpo es el yo, ¿se acuerdan? El cuerpo del otro es el yo del otro. Yo soy yo gracias a la relación con el otro. Y ese yo físico, material, tiene que guardarse en santidad, pero como decíamos, la palabra santidad ha sido tan mal entendida que puedo expresar un sinónimo, ¿verdad? En síntesis, o en el sentido estricto, santo quiere decir que Dios es absolutamente otro, absolutamente distinto a todo lo que pensemos, conozcamos, veamos. Esa es la santidad de Dios. Pero, ¿cómo se refiere la santidad de Dios hacia nosotros? Cuando nosotros decidimos, por amor, ser para ese que es el absolutamente otro, que es Dios, ¿no? Eso es la santidad. Y entonces ese cuerpo que vive en amor para dedicarse al totalmente otro, es decir, a Dios,
una vez que se acaba, se enferma, se muere, tiene una esperanza. Porque miren, a veces quisiéramos que no nos pase enfermedades, ¿no? Hay todavía muchos hermanos, también en una interpretación equivocada, que dicen, bueno, no, es que yo tengo fe, y como la Biblia dice que Cristo murió por mis enfermedades, entonces yo nunca me voy a enfermar. Y así lo dicen, sobre todo porque ahorita no están enfermos de algo evidente. Pero el que dice que no se va a enfermar nunca porque Cristo siempre lo va a sanar, cuando menos tiene una muela picada, usa lentes y tiene una uña enterrada, ¿no? Y luego que ya sea más viejito, no, pues ya la presión y el riñón y vaya a saber cuánta cosa, ¿eh? Porque Pablo dice, nuestro hombre exterior se gasta de día en día. Tenemos que partir de que aunque yo soy el cuerpo, aunque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y no puedo menospreciar el cuerpo, también es cierta la sentencia del Génesis. Polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Eso es una realidad innegable. Así que este hombre exterior, para empezar, se va envejeciendo. Y los jóvenes pues todavía no lo perciben, a lo mejor al contrario, los jóvenes todavía quieren que ya les salga bigote, ya quieren rasurarse diario para sentirse grandotes, pero los que ya estamos grandotes, ya sentimos que cada día, pues ya salió otra arruga, ¿no? Y cosas así. Y luego nos enfermamos. Y aunque existe el don de sanidades, y Dios también en su misericordia muchas veces milagrosamente nos manda una curación, pero otras veces no está en su voluntad curarnos. Y sufrimos enfermedades, a veces dolorosas, a veces desesperantes, a veces muy largas, crónicas incluso, hasta que un día nuestro cuerpo ya no tiene más fuerza y perece. Si hay algo seguro en esta vida, pues la muerte, ¿no? Hay muchas otras cosas que esperamos, que tal vez sucedan, tal vez no sucedan, pero si hay algo seguro, es la muerte. Partimos de esa realidad, de esa paradoja, que por un lado nuestro cuerpo es el yo y es muy importante, y por otro el cuerpo se muere. Y entonces, ¿qué pasa cuando se muere? La iglesia, el cristianismo, contaminado por las doctrinas gnósticas, que pues ya otras veces hemos hablado de los gnósticos, de esa religión que creía en la gnosis, y que una de sus creencias era precisamente que el cuerpo era malo, lo material era malo. Nuestro cuerpo era una especie de cárcel de nuestra parte buena, que era el alma. Cuando la iglesia fue influida, diría yo, contaminada de esa manera de pensar, entonces todo el énfasis de la salvación se empezó a poner en la otra vida y especialmente en el alma. Yo creo que todavía nos tocó a nosotros, casi 19, 20 siglos después, creer algo muy parecido. Tener esa esperanza de la salvación del alma. Incluso cuando vamos a predicar y usamos la frase vamos a ganar almas, porque seguimos con la idea de que lo importante de cada persona es el alma. Y ese es un error también en el mundo no cristiano, cuando hablan del yo interior, o el verdadero yo, o cosas parecidas, ¿no? Como les decía yo, de estas falacias de que, pues sí soy un humano, pero mi espíritu es un zorro. Entonces, resulta que tú no eres tú. Pero es que mi verdadero yo no es el alma. El verdadero yo comienza por el cuerpo. Yo no sé si eso ya, que lo dijimos ya 2 domingos, vaya quedando claro. Y entonces en esa idea de que lo importante era el alma, pues todo el énfasis ante el dolor de la muerte es que el alma ya se fue al cielo.
Y esperábamos precisamente que cuando Cristo venga y lo encontremos en las nubes, nos vayamos a una ciudad de oro. ¿Dónde estaría la ciudad de oro en esa concepción? No en la tierra. De hecho, esta tierra se va a quemar y ya no va a existir, ¿no? El fin del mundo. Así que nosotros vamos a vivir en una ciudad de oro por allá arriba. Y aunque ustedes no me crean, y ya se murió ese pastor, por eso ni siquiera digo su nombre, él afirmaba que con un telescopio había visto la Nueva Jerusalén. Bueno. Entonces, si en el rapto lo que se va a salvar y lo que va a vivir en la Nueva Jerusalén son almas con batitas blancas, ¿qué sentido tiene la resurrección del cuerpo? Es más, en una de las últimas películas de la serie Dejados Atrás, se quedan los cadáveres como cascarones. O sea, más gnóstica es que cristiana esa película, pero más gnóstica ya no podía ser. ¿Qué se salvó? El alma. ¿Y el cuerpo qué fue? Una cascarita que ahí se quedó tirada. Entonces, bueno, eso no es lo que está diciendo Tesalonicenses. Miren, ¿qué podría haber dicho Pablo? Ahí en el verso 13, no dice eso, pero ¿qué pudo haber dicho? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, podemos creer que nuestra alma ya está en el cielo. ¿Dice eso? Nunca dice eso. Es sorprendente que Pablo no toque un tema que sí está en el Nuevo Testamento, por supuesto, como en la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan que el rico murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham? Pero el punto es que Pablo no se detiene allí, porque Pablo vive en un momento donde la esperanza en la inminente aparición de Cristo está viva, ¿no? Cuando el Señor tarda, parece que reconocer la inminencia del retorno de Cristo se va perdiendo. Pero ese sentimiento, esa esperanza de que Cristo puede llegar en cualquier momento y que mi alma está siempre esperándolo y que mi alma está siempre preparada, eso se llama la inminencia del retorno de Cristo. Él está pensando en eso. No está pensando solo en que los cristianos estén disfrutando de Dios a pesar de que su cuerpo ha muerto. Está pensando que el Señor viene pronto. Y esto conviene que siempre nosotros tengamos este sentimiento. Ciertamente el Señor se ha tardado, ¿cuánto? ¿2000 años? No parece eso muy rápido, ¿verdad? Aunque bueno, si el hombre tiene sus cientos de miles de años, en realidad de 2000 años pues, tampoco es nada. Pero el Señor viene, dice el apóstol Pedro, no es que el Señor tarde, sino que el Señor tiene misericordia. Ya queremos que Cristo venga. Cuando vemos el mundo tan mal y crece en nosotros esa angustia por el mal, la mentira, la corrupción, queremos que Cristo venga. Pero al mismo tiempo, ¿saben qué bueno que Cristo no vino en el año 1000? ¿Por qué qué bueno que no Cristo vino en el año 1000? ¿Por qué será bueno? ¿Eh? No éramos nacidos. Claro, porque no habíamos nacido nosotros. Entonces Cristo hubiera venido, si hubiera acabado la historia, ya no iba a haber, si se acabó la historia ya no va a haber más niños, ya no hubiéramos tenido tatarabuelos, bisabuelos y demás, y luego nosotros ya no hubiéramos existido. Si el Señor hubiera venido antes, al no haber existido nosotros, tampoco tendríamos vida eterna. Entonces, comprendemos que cuando Pedro dice que no tarda el Señor, sino que tiene misericordia, nos está abarcando a nosotros. Señor, gracias que no viniste antes de que yo naciera. Que no viniste antes de que yo te conociera. Ahora, si tú vienes, pues yo soy parte de los privilegiados, ¿no? De los predestinados en ese sentido. Pero
Pablo no habla de una salvación del alma, sino inmediatamente habla de una salvación del cuerpo. El consuelo para el que sufre es la resurrección. Volvamos al verso 13. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuál era el problema? Es que los cristianos primitivos nunca pensaron que cuando Jesús viniera se iba a llevar la iglesia al cielo. A lo mejor me está viendo así. Entonces, ¿no se va a llevar la iglesia al cielo? No se va a llevar la iglesia al cielo. Lo que los profetas habían dicho y lo que los apóstoles habían predicado y los creyentes de Tesalónica estaban esperando es que Jesús estableciera su reino aquí. Aquí. ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿El reino de los cielos? Se ha acercado. ¿No decía Jesús, el reino de los cielos está entre vosotros? Cuando Jesús resucitó y le preguntaron, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Jesús habló del descenso del Espíritu Santo. El reino de Dios ha comenzado aquí y se va a establecer en plenitud aquí. Y como toda la iglesia primitiva tenía esa seguridad y esa esperanza de que el reino se iba a establecer aquí, entonces se preocuparon cuando algún ser querido murió. Póngase en el lugar de esos creyentes primitivos. Ya creí en el Señor, mi familia creyó en el Señor, estamos esperando que Él venga para que establezca el reino, porque cuando Él establezca el reino, nosotros vamos a participar de toda esa maravilla de la restauración de todas las cosas, de esos cielos nuevos y tierra nueva. Y de repente, se murió mi mamá, se murió mi abuelito, y el Señor no ha llegado. Entonces, cuando el Señor venga y establezca el reino, ellos no van a estar, es decir, ya no les tocó el reino. ¿Sí me explico la duda, la preocupación, la tristeza de los cristianos que habían perdido a alguien? Su principal preocupación, por supuesto, era la muerte, era el no seguir viendo y conviviendo, oyendo la voz de la persona amada, pero era también su preocupación, no les tocó participar del reino. Era algo realmente triste, ¿no? Es como si nos ofrecieran una solución que no llegó a tiempo, casi como en algunos hospitales públicos, ¿no? Ahí lo iban a curar, pero antes de que lo recibieran, como se tardaron mucho, ya se murió. Entonces, Pablo dice, no, a ver, les voy a explicar, no queremos que ignoren qué pasa con los que han dormido. Noten aquí la palabra, no dice los que han muerto. No es que Pablo quiera usar un eufemismo, como se acostumbra ahora en la corriente woke o de cancelación. No le digas negro al negro. Ya ni los pastelitos negritos se llaman negritos. No le digas gordo al gordo porque, ni ciego al ciego. No. Pablo no está usando eufemismos. No es que quiera buscar una palabra que no sea tan fea como muerte. No, es porque realmente el que duerme va a despertar. Por eso Pablo prefiere usar dormir que morir, porque quiere que quede claro que el que duerme sigue existiendo, el que duerme va a despertar, ¿no? Algunos dicen, bueno, si el alma estará consciente después de la muerte o no, es un tema que en Lucas ya comentamos, pero solo brevemente. De acuerdo con Lucas 16, el rico estaba sufriendo y Lázaro estaba gozando. ¿En qué dimensión, en qué sentido? Era un lenguaje figurado, no importa. Si uno sufre y otro disfruta, es porque existe, ¿o no? Y aquí podemos seguir a ese filósofo que creía en Dios, por supuesto, que fue René Descartes, que decía, hay que dudar de todo para poder llegar a la verdad.
y entonces voy a dudar hasta de que existo. ¿Qué tal si en vez de existir todo esto es un sueño? ¿Qué tal si estoy en la película Matrix y no existo, ¿no? Y entonces cuando dice, a ver, si dudo, pienso, y si pienso, existo, ¿no? Esa famosa frase, si pienso, entonces existo. Así, si el alma sufre o disfruta tras la muerte, existe, sigue existiendo, está consciente. Así que no hay que ignorar acerca de los hermanos que han muerto, pero hay una razón de por qué esa doctrina debe ser clara para nosotros. Dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. No dice que no nos entristezcamos. El Señor no nos va a pedir que eliminemos los sentimientos que Él puso en nuestra alma. ¿Quién no va a extrañar a un hijo, a una mamá, a una pareja que hemos perdido? ¿No? Por supuesto que el dolor es indescriptible, puede ser muy largo, muy difícil. La tristeza ante la muerte es correcta. En el judaísmo, cuando alguien, en el tiempo bíblico, cuando alguien tenía un ser querido que falleció, se echaba ceniza sobre la cabeza, rasgaba sus ropas en señal de dolor y se vestía de una ropa áspera, así como de costal de papas, ¿no? Y en general ayunaba, porque con tal tristeza, no es que al mismo tiempo que estamos tremendamente tristes, nos estamos imaginando ir al restaurante a comer unas hamburguesas, ¿verdad que no? La tristeza nos quita el hambre. Eran días de duelo. El judaísmo actual, cuando menos el ortodoxo, sigue guardando un periodo de 7 días de duelo que se llama la Shiva, de Sheva 7, días en los que se cubren los espejos, la gente rompe con una tijera una parte de la ropa que tenga puesta y se trata de estar en duelo por la persona que ha partido. Job, imaginen a Job llorando por sus 7 hijos que murieron. El versículo más corto de la Biblia, ¿saben cuál es el versículo más corto de la Biblia? Y Jesús lloró, ¿no? Y Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Por la muerte de su amigo Lázaro. Jesús aún estaba en oración buscando entender si la voluntad de Dios era la muerte de Lázaro, o sanar a Lázaro de su enfermedad, o resucitar a Lázaro. Eran varias posibilidades, pero mientras lo único que Jesús sabe es que su amigo ha muerto, Jesús llora. Entonces no se trata de que no tenga que dolernos, ¿no? A veces sí hay hermanos que casi nos regañan como si nuestra tristeza no debiera de ser. No, eso es perfectamente normal. Un periodo de tristeza que tampoco se puede alargar patológicamente. Yo conocí una familia pues lastimada porque por años el esposo, el papá, los llevaba cada domingo al panteón donde estaba la tumba de la abuelita. 10 años, 20 años, haciendo eso todos los domingos. Eso es verdaderamente patológico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay un consuelo para nosotros de parte de Dios, a pesar del sufrimiento. Y porque la Biblia nos dice qué pasa con nuestro ser amado que murió. No aceptemos nada de lo que se dice respecto de la muerte que no esté en la Biblia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando dicen, pues es que como dejó pendientes, aquí anda su alma, en pena. Oh, pues ¿quién de nosotros no deja pendientes? Seguro que todos dejaríamos pendientes, ¿eh? Pero no hay almas en pena vagando aquí para resolver sus pendientes. No. No es cierto de que se oyen cadenas en el techo de mi casa porque son las almas del purgatorio.
Que el alma tarda 9 días en irse a su destino y por eso el novenario, tampoco es cierto. ¿Por qué no es cierto? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Se acuerdan que nuestra base, el libro de la fe cristiana, de todas las ramas del cristianismo, es el mismo, es la Biblia? La Biblia no dice que una persona ande 9 meses por aquí, 9 meses es otra cosa. 9 días. 9 días por aquí vagando, ¿verdad? Ni ninguna otra de esas creencias, ninguna de esas otras creencias. No hay fantasmas de ese tipo, ni de ningún otro tipo. No crean los fantasmas. Bueno, yo estaba escribiendo un artículo que creo que nunca terminé, que titulé Yo creo en los fantasmas. Pero ¿sabe a qué me refería yo? Al recuerdo de las cosas que no hicimos, de las personas a las que no servimos como debíamos haber servido. Y como el tiempo es irreversible, es como un fantasma así que se nos aparece, ¿no? Pero no se trata de ánimas en pena, ¿ok? Simplemente en el momento en que una persona muere, me remito nuevamente a Lucas 16, en el momento en que una persona muere, si es un creyente, es acompañado por los ángeles al destino de los creyentes. Seno de Abraham es una figura para describir el destino de los creyentes, porque Abraham es el padre de la fe. Estar en el seno, es decir, estar dentro del padre de la fe, es estar en lo que Dios ha preparado para los creyentes. Y si no es un creyente, inmediatamente tras la muerte ya empieza a sufrir la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Él no puede percibir a Dios en nada. No es que Dios limite su omnipresencia, sino que la persona que no quiso nada con Dios en esta vida queda totalmente ajeno a Dios. Ese es el gran dolor que la Biblia describe a veces como un fuego, a veces como una oscuridad, a veces como un gusano que corroe eternamente. Y entonces Pablo dice, no ignoren, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Hay una diferencia, ¿no? Siento mucho dolor, mucha tristeza cuando voy a sepultar a mi ser querido, pero a la par, al mismo tiempo, el Espíritu Santo me fortalece con sus promesas. Pero imaginen a la persona que no sabe nada de Dios. Lo he visto en algún sepelio. Cuando ya están bajando la caja, quisieran aventarse juntamente con él. Porque en nuestra intuición sabemos que es como un cerrojo, un candado, que no se va a abrir nunca más, ¿no? Por eso Pablo dice en el verso que sigue, ¿por qué no nos vamos a entristecer sin esperanza? Reitero, sí nos vamos a entristecer, pero no sin esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿podemos creer eso? Especialmente esta semana, que se recuerda, si algunos dicen que es el día exacto o no es el día exacto, porque nuestra Semana Santa ya no coincide siempre con la Pascua judía. No importa si es el día exacto o no. Son días en los que estamos reflexionando y recordando muy puntualmente que Jesús murió y resucitó. Si creemos eso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Noten, Jesús pudo haber venido como un ángel etéreo, como un espíritu, a salvarnos. ¿Por qué no vino como un simple ángel? ¿Por qué tuvo que hacerse de carne y hueso como nosotros? Decía un teólogo anglicano, que es N.T. Wright, que en la medida en que el Señor rescata en nosotros la dignidad del cuerpo creado por Él, Él tenía que ofrecernos una salvación en la que el Verbo también se hiciera cuerpo. Siempre que pensemos que Jesús murió y resucitó, no lo veamos como un hecho aislado, solamente Jesús.
Jesús hizo eso por nosotros, porque nosotros también moriremos y para que nosotros también resucitemos. Entonces, la resurrección de Cristo es garantía de nuestra resurrección, decía también A.T. Robinson, otro teólogo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que durmieron. Otra vez la palabra, dormir, ¿no? Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es una suposición, no es un consejo, no es una hipótesis, no es una conjetura, es una palabra del Señor. Si de por sí Pablo está hablando con la inspiración, pero ahora reitera, esta es una palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, ¿notan la sensación de la inminencia? ¿Qué es lo inminente? El retorno de Cristo. El cristiano siente, vive, cree esa inminencia. Porque eso nos permite superar esa discusión de, ¿y si el Señor tarda, si no viene? ¿Por qué cuando un predicador enfatiza mucho que Cristo puede venir antes de que acabe la siguiente semana, entonces uno sí ya se pone a andar derechito? Pero si dice, no, como que Cristo se va a tardar, uno, se relaja y dice, pues vamos a pecar un poquito, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Ya saben que el diablo siempre dice, no pasa nada. Pero podemos morir cualquier día, ¿o no? Estaba viendo unos videos de deportistas y gente muy fuerte que se murió de repente, a lo mejor hasta ahí haciendo ejercicio. Dice, si ese que estaba bien fuertote, se murió. Imagínense yo, ¿no? Tenemos que vivir en un equilibrio entre, si vivo 20 o 50 años más, ¿cómo vivo para el Señor? ¿Qué voy a hacer para el Señor? ¿Qué metas me puedo trazar para servir al Señor? ¿Qué voy a aprender en estos 20, 30, 50 años que me queden? Y al mismo tiempo, siempre listo por si el Señor me llama hoy. Porque alguien puede decir, pues tarda mucho para que Cristo venga, o para que el mundo se acabe todavía falta mucho. Pues sí, pero si tú te mueres hoy, ¿qué importa que falte mucho para que el mundo se acabe? A ti ya se te acabó, ¿no? O sea, entonces siempre hay que estar preparados, siempre hay que estar listos para hoy, para morir hoy o para vivir mucho tiempo. Las dos cosas juntas. Es la sensación de la inminencia que dice Pablo aquí. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Obviamente somos los que estamos vivos, los que estábamos tristes y preocupados por los que murieron, ¿no? Pero Pablo nos está diciendo otra vez, poniéndonos en el lugar de los tesalonicenses. Mi familiar muerto ya no va a participar del reino porque el reino no ha llegado. Pablo dice, no, espera. Cuando llegue el momento del establecimiento pleno del reino, nosotros no vamos a estar antes, ni adelante, ni más privilegiados que los que ya murieron. No vamos a preceder, no vamos a estar antes, ni en importancia, ni en tiempo, respecto de los que ya murieron. Entonces, ¿por qué? Bueno, el verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los actos de la redención de Dios son actos reales que irrumpirán en la historia. A ver si me explico. La historia es esta dimensión donde el hombre hace, donde el hombre vive. Pero la historia a su vez tiene un principio rector, la meta que Dios le ha puesto, el gobierno mismo de Dios. Dios es Dios de la historia. El problema de la modernidad que se secularizó, es decir, tomó las ideas de la iglesia y dejó a Dios de lado,
secularizó la idea de que Dios le puso una meta a la historia y la convirtió en la idea del progreso humano, el progreso inmanente del ser humano. Mientras que Dios es un gobernante trascendente de la historia. Entonces aquí tenemos la dimensión de la historia. Pero Dios, que es trascendente, es decir, está más allá del tiempo, del espacio, del mundo, de la historia, en los actos salvíficos irrumpe en la historia. ¿Sí me explico? No mucho. A ver, la historia cristiana es lineal, Génesis, Apocalipsis, un principio y un final. ¿Sí o no? No es como lo se imaginaban los aztecas, ¿no? Que el mundo se acababa y volvía a empezar, o los mayas. Estaríamos en la época del quinto sol. En la vida cristiana, en la Biblia, la historia es una sola, como la vida que tenemos es una sola. No tengo muchas vidas, mi alma no pasa por muchos cuerpos, solo tengo una vida y solo tengo un cuerpo. Así en la humanidad solo hay una historia que empezó con Génesis y termina con Apocalipsis. Hay un principio y un final. Y Apocalipsis es la meta, porque es cuando Jesús aparezca, regrese y se establezca el reino de Dios. Pero en esa historia siempre está dentro del tiempo, ¿no? No podemos huir del reloj, ni siquiera podemos regresar el tiempo. Nos gustaría a veces regresar el tiempo, ¿no? Pero es irreversible. Si a usted se le cae un vaso así muy fino, y puede regresar así que el vaso se levante y se arme otra vez y ya. Eso es que no se puede regresar el tiempo. Entonces nosotros estamos en esa dimensión que es la historia. Pero desde fuera de la historia, Dios irrumpe. Por lo pronto viene al mundo y nace en Belén. Dios entra en la historia, encarna en un niñito. ¿No es cierto? Jesús resucita aquí en la tierra, en un sepulcro físico, material, con su cuerpo que estuvo aquí en el mundo, de carne y hueso, pero sale de la historia y se va a la dimensión eterna. Pero cuando Él regrese, otra vez entra en la historia. ¿Sí me explico? ¿Ahora sí? Pero como hablar de lo que está más allá de la historia, está más allá de nuestro lenguaje, la Biblia usa lenguaje figurado. Como cuando Apocalipsis dice que la ciudad era de oro y que sus puertas eran, y toda su apariencia era de esmeralda, rubí, topacio, ónice, cornerina, crisopraso, puras piedras preciosas que ni conozco. Pero, ¿será que de veras la ciudad será valiosa porque es de oro con piedras preciosas? ¿O es que San Juan en el Apocalipsis no tenía otro lenguaje para describir la belleza, la sublimidad? Eso es lenguaje figurado. No es que sea oro, no es que sean esmeraldas, no es que sean rubíes. Es que no tengo otro lenguaje. ¿Sí me explicó? Entonces, mucho cuidado con no hacer literal lo que no es literal. Lo que sí es literal es la irrupción de Dios en la historia, el regreso de Cristo. Lo que no es literal es la manera que tenemos para describirlo, porque nuestro lenguaje no alcanza para las cosas eternas. ¿De qué manera escribe entonces? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto nos remite a pasajes como la aparición de Dios en el monte Sinaí, o la aparición de Jesús en el Apocalipsis, que dice, y su voz era como de trompeta, como ruido de muchas aguas. ¿Han estado muy cerca de una gran cascada? ¿Cómo se oye el rugido así impresionante? ¿Verdad? La bocina o trompeta de la que habla aquí hoy son nuestros micrófonos, con esas bocinotas de los vecinos que no nos dejan dormir. ¿Sí? Es una manera de decir que la voz de Dios refleja su omnipotencia y su autoridad. Igual que en Génesis 1. Es la voz de Dios que dice, sea la luz. Y fue la luz. ¿No? No es que se tenga que oír físicamente. Ya ve que en YouTube suben nuestros cultos, pero también a veces suben otras personas, otras cosas bien raras. Por ahí sacaron uno de una toma de Jerusalén con un ruido raro.
la voz de mando de ya viene Cristo. No, hermano, no es que se va a oír algo físico, y mucho menos en un lugarcito del planeta por allá. Este es un símbolo apocalíptico, ¿no? Voz de arcángel, trompeta de Dios, significa el anuncio, por ejemplo, que se daba con el shofar, ese cuerno de carnero o de antílope que en el desierto se hacía sonar, se tocaba para convocar a Asamblea Santa. Lean Éxodo, Levítico, ¿cuántas veces dice? Y entonces se tocará la trompeta para convocar la Asamblea Santa. ¿Qué significa la palabra iglesia? Asamblea. Solamente que la asamblea con mayúscula, por cuestiones geográficas y temporales, está dividida ahora en muchas asambleas pequeñas. En este domingo estamos aquí, pero hay muchos otros lugares donde también hay asambleas de creyentes, de cualquier iglesia, ¿no? Hubo asambleas de hermanos que ya murieron y nosotros no estábamos. Y tal vez cuando ya no estemos habrá otras asambleas futuras. Pero va a haber un día en que toda la Santa Asamblea completa sea convocada. Esa es la voz de mando, esa es la voz de trompeta. Y no que vamos a oír no sé qué diríamos, un sonido raro por ahí en el aire. Toda la gente, como lo dice en Lucas, y ya lo vimos también, porque cuando el Señor venga, dice, todo ojo le verá, porque será como el relámpago que sale desde el oriente hasta el occidente. En ese sentido, entonces, no hay un rapto secreto. Todo ojo le verá. Será evidente para todo el mundo como un relámpago que a nadie se le esconde. ¿Sí? Y luego dice, porque donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Se acuerdan que explicamos eso? Cuando se muere una vaca, de repente llega una águila, un buitre, lo que sea, y está dando vueltas, ¿no? Y al rato ya hay 2 buitres, y 5 buitres, y 10 buitres, ¿no? Cuando usted vaya por el campo y esté viendo ahí que unos animales están volando en círculos, ahí se murió algo. Entonces, esa figura la utiliza el Evangelio para decir que los cristianos seremos recogidos de cualquier parte del mundo en torno a un centro que es Cristo. Ese es el rapto. No es secreto, porque todo el mundo verá el retorno de Cristo. Y dice, y harán lamentación sobre él. Y luego insiste en la segunda parte del verso 16. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús va a bajar del cielo. Otra vez lenguaje metafórico. Porque yo les he preguntado muchas veces, ¿y dónde es el cielo? Si estamos buscando un espacio físico donde ubicar topográficamente al cielo, vamos mal. El cielo es una dimensión, incluso es una dimensión que nos envuelve. ¿Se acuerdan cuando el profeta Eliseo ora? Porque su discípulo dice, bueno, pero es que esos ejércitos son muchos, nos van a ganar. Y Eliseo dice, Señor, abre sus ojos para que vea que más están con nosotros. Y entonces él ve los ejércitos de Dios, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa dimensión? ¿El cielo dónde está? Pues está aquí. A ver, cuando Pedro tuvo una visión, dice, se abrieron los cielos. No dice que Pedro se fue de viaje. Ahí donde Pedro estaba, de ahí no se movió, se abrieron los cielos. Pues de esa dimensión que nos envuelve, que nos da existencia, reaparece Jesús con el cuerpo resucitado con el que se fue. Y los muertos en Cristo, los que durmieron, se levantan primero. Fíjense qué privilegio tienen para que no participemos nosotros del reino sin ellos. Primero ellos se levantan. Y luego, verso
17, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, al encuentro del Señor, no subimos los vivos y los muertos, pues ni modo, ya se murieron, no. Ni se van solo los muertos y los vivos ya se quedaron, no. Los muertos resucitados y los vivos transformados de este cuerpo mortal, ahora este mismo cuerpo inmortal, ¿sí? O sea, lo voy a repetir. El que murió con su cuerpo mortal se levanta con su mismo cuerpo, pero inmortal. Yo que vivo en esta vida con mi cuerpo mortal, soy transformado instantáneamente, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, con un cuerpo inmortal. Y juntos subimos a recibir al Señor. Y luego dice, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces alguien puede decir, ya ve que si hay rapto, no, si hay rapto, pero la pregunta era, ¿y nos vamos para arriba o para abajo? Porque si nos vamos para arriba, pues entonces la iglesia se va del mundo y dónde o cuándo o cómo se establece el reino de Dios. Pero si como esperaban los primeros cristianos y esperó el profetismo judío, solo salimos a recibir a Jesús para entrar con Él a establecer el reino, entonces efectivamente somos arrebatados, transformados, lo encontramos y regresamos y entramos, ¿no? Voy cerrando aludiendo nuevamente al canto y a un pasaje del Antiguo Testamento. Cuando el rey David estaba muy anciano, muy cerca de morir, bueno, fue animado por, ¿cómo se llamaba la mamá de Salomón? Por Betsabé, para nombrar al heredero, a Salomón. Entonces David dio órdenes que el sumo sacerdote, Sadoc, el profeta Asaf y el profeta, bueno, otro profeta que estaba muy cercano a él, Natán, le ungieran a Salomón y entraran con él a Jerusalén. Entonces Salomón fue montado en un burro, lo ungieron, lo proclamaron rey, hicieron una comitiva y entraron a Jerusalén. A ver si me explico. No lo coronaron en Jerusalén. Lo entronizaron o lo coronaron fuera de Jerusalén y entraron en procesión con Salomón a Jerusalén, proclamándolo rey. ¿Sí? Por eso dice el profeta Zacarías, he aquí tu rey viene a ti humilde montado en un pollino. ¿Se acuerdan de esa profecía? ¿Qué está haciendo que entendamos que el Mesías está prefigurado en esa procesión que entró a Jerusalén proclamando a Salomón como rey? Por eso también Jesús monta en un pollino, es decir, un burrito joven. Y entonces los niños y los discípulos lo acompañan con palmas y poniendo sus mantos como una alfombra y gritando que ha llegado el esperado, ¿no? Hosana al Hijo de David. Hijo de David era el rey, descendiente de David, que restauraría el reino eterno, en el que se cumplirían las promesas de Dios de que no faltaría el trono de David en su pueblo. Hosana, que quiere decir salva ahora. Hosana al Hijo de David, es decir, salva ahora tú que eres el rey prometido. Esa es la idea con la que están entrando, gritando, acompañando a Jesús. Esto fue tan significativo teológicamente, proféticamente, que los líderes judíos le reclamaron a Jesús: ¿qué no oyes lo que están diciendo? ¡Cállalos! Están diciendo algo muy comprometedor, están diciendo que tú eres el que viene a salvar, que tú eres la salvación presente, que tú eres el rey que estábamos esperando, el Mesías. ¡Cállalos! ¿Y qué dice Jesús? Si estos callaran, las piedras clamarían.
Y entonces Jesús entra a Jerusalén como rey. Por eso le llamamos la entrada triunfal. Esto es equivalente al rapto. Salimos a recibir a Salomón, salimos a recibir a Jesús y entramos ya la comitiva con él. ¿Por qué dice la epístola de Judas? Vendrá el Señor con sus millares de santos. ¿Sí se acuerda? Ahí se me queda viendo raro. A ver, Judas dice en el capítulo, bueno, no solo es un capítulo, el verso 14. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cómo va a venir con nosotros si no nos hemos ido? Porque vamos a salir a recibirlo. Pero ¿qué va a pasar después de que lo recibimos? Vendrá el Señor. ¿A qué? Estas palabras que dice Judas, que son de Enoc, están tomados del libro de Enoc. Y el libro de Enoc dice eso, que el Señor vendrá con los millares de santos para dar retribución a los malvados. ¿A dónde? Pues aquí en la tierra, porque es aquí donde va a establecer el reino. Entonces, si hay un rapto, si lo entendemos como que en un momento que no sabemos, el Señor nos resucita, nos transforma, lo encontramos como nuestro Rey y tenemos el privilegio de acompañarle entrando a establecer un reino eterno, no solo a este planeta, a toda esta creación, a todo este universo. ¿Le gustaría? No se va a ir en el rapto si usted se portó bien hoy. Usted se va a ir si ha creído en Cristo, si ha aceptado el perdón de sus pecados. ¿Sí o no? Si no ha caído en la apostasía, eso sí. Y cuando el Señor venga, no nos va a llevar a una aburridísima ciudad dorada. Perdón, parece irreverente. Nos va a traer de regreso a disfrutar el universo como debimos haberlo disfrutado si no hubiéramos pecado. Y la ciudad dorada somos nosotros mismos reflejando el carácter de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, salimos a encontrar al Señor, regresamos con Él, victoriosos. Aquí el anticristo nos mataba, ¿no? Aquí los relativistas, los woke y todos esos nos despreciaban, nos multaban, pobres miserables cristianos. Vamos a regresar con el Rey, ¿no? Para que quede bien clarito este mensaje, voy a tomar otra ahorita. Vamos a cantar mantos y palmas. Recuerde que las dos estrofas son cómo Jesús en Jerusalén entró y cómo cuando regrese será la misma figura, el Rey acompañado de sus discípulos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a ofrendar, hermanos, de una vez. ¿Qué les parece? Si alguien me ayuda, primeramente vamos a repartir sobres para quien necesite, para su diezmo o construcción, porque ahí le tiene que